Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, en los que hay un avivamiento de algo muy malo, que es el nacionalismo radical por un lado, y por otro el nacionalismo nativista, que se trata de que si alguien nació en Occidente, muy en especial en Norteamérica, pero sobre todo quienes son ciudadanos estadounidenses, quienes hablan su idioma y crecieron con esa cultura, pues tienen la certeza de que son mejores que el resto de los habitantes de este mundo. Y aún entre los más radicales, la mayoría cree que tienen el derecho de destruir a los demás y de acabar con ellos. Todos estamos orgullosos de nuestras raíces étnicas, cada quien está orgulloso de sus tradiciones, pero no nos referimos a eso. Me refiero a ese miedo o sentimiento de que la existencia de los demás pone en peligro la existencia mía. Y comenzamos a concebir la vida de una manera binaria o bipolar, o sea, o existes tú o existo yo. Porque cuando percibimos a los demás como un peligro, nace el sentimiento de que tenemos el derecho a destruirlo. Eso ha pasado muchas veces y en muchos lugares. El mundo continuamente está experimentando esta situación. Durante el siglo pasado, el mundo vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones, muchos por ser judíos, muchos por ser chinos, muchos niños, mujeres, personas homosexuales, negros, indígenas, musulmanes y cristianos. Y aunque casi nunca se habla del exterminio contra los gitanos, es algo que también ocurrió. Hace 3 décadas se vivió en Bosnia, durante la guerra de los Balcanes, y eso podemos decir, eso que es Europa, pero lo sufrió África, lo sufrió Cuba, lo sufrió nuestro país. En el libro de los Hechos leemos acerca de un hombre que se dejó llevar por ese sentimiento nacionalista, radical y tan malsano, Saulo de Tarso. Saulo no nació en la Tierra Santa, y aunque él era judío, él nació en Tarso, al sur de Turquía, en la provincia de Cilicia, que era Asia Menor. Tarso llegó a ser una ciudad muy importante. Tenía una biblioteca considerada la segunda más grande del mundo y mucha gente iba a la ciudad de Tarso a estudiar. Había ahí muchos maestros de filosofía y de retórica. Era un gran centro cultural. Saulo estudió ahí. Él hablaba griego, pero también aprendió el hebreo y el arameo, que eran las lenguas de su nacionalidad. Él podía citar la Torá y todo el Antiguo Testamento, pero también conocía toda la literatura griega. Él había estudiado a todos los filósofos grecolatinos, pero él siempre resaltaba su linaje. Él era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, siempre orgulloso de su raza pura, ninguna mezcla. Él estaba lleno de pasión por el celo de su raza y su formación religiosa, lo cual es una bomba de tiempo, porque si esa pasión no está bien encauzada, estallará en cualquier momento y ante cualquier circunstancia. En la Biblia hay una palabra que define tal combinación y es la concupiscencia. Es cuando la pasión se desborda, cuando esas pasiones no las podemos controlar. Y el joven Saulo decide que quiere ser rabino o maestro de la ley y se va a Jerusalén a buscar al mejor maestro, al de mayor prestigio. Se presenta ante Gamaliel, quien lo acepta como discípulo suyo. A pesar de ser judío extranjero, ahora está con los mejores, preparándose para ser intérprete de la ley, estudiando los libros sagrados de la ley, la poesía sagrada, los profetas. Un requisito imprescindible era que se aprendieran todo lo que es hoy el Antiguo Testamento de memoria, y él lo sabía de memoria. Si él tenía que citar las escrituras de memoria, no había ningún problema. Ahora, podemos creer que así como conocía toda la escritura de memoria, era lleno de la palabra y lleno del amor de Dios, pero no. Saulo de Tarso decidió usar todo ese conocimiento que tenía para atacar y destruir a la gente que no pensaba como él. No es posible, pero Saulo tenía una obsesión por la pureza del judaísmo. Él sentía amenazada por todos lados esa pureza étnica y religiosa, y Saulo estudió y escudriñó a cada tribu, a cada una de sus ramas, escudriñó cada secta judía, y hubo una en particular que lo horrorizaba, porque para él y su creencia era una gran herejía que había que exterminar y erradicar. Por ejemplo, los herodianos pues eran malos porque eran el partido de Herodes. Los saduceos eran malos porque por mucho tiempo dominaron el templo y controlaban el comercio que ahí se hacía. Los celotes y los sicarios eran guerrilleros, pero él entendió que había otra secta a la que había que acabar desde la raíz. Era el movimiento de Jesús de Nazaret. Jesús había muerto en la cruz y ese era un gran problema. Jesús fue arrestado, juzgado y sentenciado a morir en un madero. Y el libro de Deuteronomio dice que el hombre que es colgado de un madero es maldito. Eso en la mente de Saulo pues era un grave problema, porque ¿cómo puede ser posible que un criminal sea llamado el Mesías?
No era posible para él que la gente además creyera que ese hombre maldito por la ley haya resucitado, o que la gente dijera que resucitó. El celo y la pasión que él sentía por Dios era tal que él decidió tomar una acción radical. Él tenía que tomar las armas, tenía que perseguir la iglesia, tenía que acabar con esos herejes. Y yo me pregunto, ¿qué hay en la mente de esas personas que se llenan de odio, que sienten que tienen la responsabilidad de destruir al que piensa diferente a ellos? Porque si no lo hacen, sienten que la otra persona los va a destruir a ellos solo por pensar diferente. Saulo pide autorización para arrestar, para encarcelar, para torturar y, si es necesario, quitarle la vida a aquellos que pensaban diferentes. Pero él quería destruir esa herejía que le estaba haciendo daño a Israel. Habría que ver que Saulo estaba convencido que el futuro de Israel dependía de la destrucción de la nueva secta herética, porque si no destruía a esa nueva secta, el movimiento de Jesús, iba a destruir a Israel. Eso entendía Saulo. La primera vez que aparece en el Nuevo Testamento es en Hebreos 8, del 1 al 3. La iglesia tenía un nuevo grupo de líderes, de los que al parecer uno de ellos era Esteban, a quien Dios usaba con gran poder. Él era un gran predicador, y cuando hablaba, los que lo escuchaban sentían cómo Dios los redarguía. Esa gente arrestó a Esteban, pero el que orquestó toda ese asunto fue precisamente Saulo, el rabino, el maestro de la ley, el que se sabía la Torá de tapa a tapa y que la usaba para maltratar y torturar gente. No conforme con la muerte de Esteban, empezó a perseguir a todas las iglesias de Jerusalén y de toda Judea. La gente huyó hacia el norte, llegando a Siria, y pensaban que los iban a dejar ya tranquilos. Siria tenía dos ciudades muy grandes, que eran Damasco y Antioquía, y muchos cristianos emigraron hasta allá. Los apóstoles se habían quedado en Jerusalén, pero la mayoría de los cristianos se fueron de allí. Saulo no quedó conforme ni cantó victoria. Él seguía viendo a la iglesia como una amenaza. En su mente, él era el héroe que estaba salvando a Israel. En su mente, él era el bueno. En su mente, la historia lo tendría que recordar como el gran rabino que purificó a Israel de las herejías del movimiento cristiano. Y va ante las autoridades a pedir autorización de ir a territorio extranjero y arrestar a todos los judíos cristianos, traerlos a Jerusalén para que sean juzgados. Saulo consiguió la autorización de ir a cualquier lugar y hacer lo que fuera necesario. Ahora, no era fácil conseguir esas cartas, y eso nos dice que Saulo tenía un gran poder político, porque tal asunto involucraba al Imperio Romano inclusive. Pero él gozaba de influencias, gozaba de prestigio, de tal modo que ahora tenía licencia para arrestar y matar. Ahora podía llegar a cualquier país con sus credenciales y exigir que le dieran toda la facilidad de arrestar y llevar a todos esos judíos cristianos de vuelta a Jerusalén. Y así él inicia el camino hacia Damasco. No sabemos con cuántos hombres iba, tampoco si iba a pie o a caballo, y no sabemos exactamente por dónde iban, pero no había considerado que estaba cometiendo un grave error. En ningún momento a él le pasó por la mente que el cristianismo podía ser cierto. En ningún momento ni siquiera consideró que Jesús sí podía ser el Mesías. En ningún momento consideró si Jesús en verdad había resucitado. Lo único que Saulo consideraba importante era su deber de acabar con todos esos cristianos herejes, ya que representaban una amenaza contra toda la esencia de Israel. Y aún así no tuvo en cuenta algo que su propio maestro Gamaliel dijo en Hechos 5:38. Apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este viejo y venerado maestro los alertó. Les dijo, tengan cuidado de no estar peleando en contra de Dios. Pero Saulo no puso atención. Él creía, él estaba seguro que estaba peleando en contra de un grupo de herejes y sus supersticiones. Y cuando va de camino a Damasco ocurre algo que él jamás pensó que podía ocurrir. Una luz más resplandeciente que el sol lo ciega y cae al suelo, porque tenía los ojos abiertos y aún así él no podía ver. Entonces escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Podemos imaginar la confusión de Saulo, porque él no estaba persiguiendo a ningún espíritu ni a ninguna entidad espiritual, y la voz le reclama, ¿por qué me persigues a mí? En su mente lo que Saulo andaba persiguiendo era gente que había creído una doctrina herética. Pero como él era un doctor de la ley, experto en todo el Antiguo Testamento, quizá estaba seguro de que la voz que escuchó era un ángel.
porque él no creía que Jesús en verdad había resucitado. Cuando él pregunta, ¿quién eres, Señor?, quizás él esperaba que esa voz le respondiera, soy el ángel Gabriel, o soy el arcángel Miguel, o soy el ángel de Jehová. Pero él nunca esperaba escuchar, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú no estás persiguiendo a esa gente que me sigue, no estás sirviendo a Dios, estás peleando contra mí, estás tratando de destruirme a mí. Ahora, cuando nosotros buscamos pelea contra Dios, la vamos a encontrar sin duda, y sin duda la vamos a perder. En el Antiguo Testamento eso lo vemos una y otra vez. Por ejemplo, vemos cuando Goliat desafió a Dios y a sus ejércitos, y muchos otros casos. Saulo estaba seguro que él era el gran héroe que iba a acabar con esa herejía, que estaba librando a Israel del peligro porque él era el bueno, y en un instante aprendió que el malo era él, que el hereje era él, el asesino era él, y que toda esa gente que condenó eran inocentes y él estaba equivocado. ¿Quién de nosotros ha tenido que reconocer y decir, estoy equivocado? ¿Quién de nosotros ha cometido un error tan grave que ha tenido que llorar al ver la forma como se ha equivocado? En un instante la vida que por años él llevaba construyendo cambió. Esa carrera que tanto le había costado forjar, y luego de muchos años todos sus logros políticos y religiosos, el gran prestigio intelectual y social de Saulo se cayó en un instante. Y Saulo solo atina a decir, ¿quién eres, Señor? Esa pregunta nos indica que se dio cuenta que en realidad él no era nada. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quieres pelea? Aquí estoy. ¿Quieres acabar conmigo? Aquí estoy. Y le dice Jesús, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús usa esta analogía para enseñarle a Saulo que a quien le estaba haciendo daño, todo ese celo y todo ese odio, es a él mismo. Yo no me puedo imaginar la decepción, el nivel de depresión que tuvo en ese momento en que en un instante todo se derrumbó. En un instante su vida cambió y se da cuenta que ha vivido en una mentira. Él no es un héroe, sino un asesino. Entonces, cuando mataron a Esteban y Esteban dijo que vio los cielos abiertos, era cierto. Ese hombre que se ufanaba de que guardaba las 613 leyes, ahora ve que ha quebrantado la que dice no matarás, que había violado la que dice no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y qué iba a hacer ahora? Parecía que todo acabó. Y muchas veces nosotros nos sentimos así, que no hay futuro, pero Dios comienza a trabajar en Saulo, y una de las cosas más significativas fue dejar ciego a Saulo. Porque cuando él quedó ciego físicamente fue que comenzó a ver con sus ojos espirituales. Qué hermosa paradoja. Cuando él tenía la vista física no podía ver, y ahora que está ciego comienza a ver espiritualmente. ¿Qué quieres que haga, Señor? Le dice el Señor, entra en la ciudad y ahí se te dirá qué hacer. Ese hombre que iba ostentando todo su poder con mucho orgullo ahora tiene que entrar a la ciudad ciego del brazo de sus sirvientes. Una de las cosas notables en el libro de los Hechos es que Dios le da parte de la visión a alguien y la otra parte a alguien más. Y aquí vemos que Saulo estuvo ciego durante 3 días, sin comer ni beber, esperando. Pero Dios mientras está activo con su plan. Muchas veces sentimos que Dios no hace nada, pero Él siempre está activo. Y a pesar de nuestra desesperación y nuestro poco entendimiento, Dios va formando su proyecto para dar parte por parte para que todo sea perfecto, así como Él es perfecto. Mientras Saulo espera, Jesús va y habla con un discípulo llamado Ananías. Y aquí pasan cosas parecidas a lo que pasó con Saulo, pero todo se desarrolla de manera distinta. Porque Ananías está atento. El Señor le dijo en visión a Ananías y él respondió, heme aquí. Él sabía que era Jesús. El Señor le da instrucciones precisas de qué quiere que haga Ananías. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Cuando Jesús menciona a Saulo de Tarso, Ananías se quedó helado. Y vemos lo que dice la Escritura. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Quieres que vaya a orar por él? Ese que está matando a los santos. ¿Quieres que exponga mi vida o que me lleve preso? Tenemos que entender que el odio es como una espada de doble filo. Cuando alguien nos odia, regularmente le pagamos con odio. Cuando alguien nos hace mal o habla mal de nosotros,
Cuando tenemos la oportunidad le devolvemos el mal. Y cuando Ananías le dice al Señor todos esos argumentos, en realidad lo que le quiere decir es: no quiero ir a orar por él. Por el contrario, que se vaya al infierno por asesino, por perseguirte, Señor. Cuando dejamos que el rencor tome parte de nuestras decisiones, estamos dejando que triunfe el mal. Aunque nos odien, no podemos pagar con odio. Aunque nos insulten, nuestra respuesta no debe ser con insultos. Y si nos humillan, no vamos a humillar. Entonces ganaría el mal, y Ananías no quería ir, pero Jesús nos da otra oportunidad. Y aunque Ananías no quería, fue y oró por Saulo. Él tomó la oportunidad que le dio el Señor Jesucristo. Tomó la decisión de ir, y cuando llega le dice: hermano Saulo. Dios nos da otra oportunidad. Dios nos da otra oportunidad de hacer las cosas, de arrepentirnos. Así como se la dio a Saulo de ser transformado, de arrepentirse, también se la dio a Ananías de retractarse y obedecerle. Y dice el Señor en el versículo 15 de Hechos 9: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí vemos, viéndolo de otra manera, un héroe que ni es héroe y un fiel que ni es tan fiel. Es muy interesante porque ambos tuvieron que cambiar su actitud. El odio que le tenía Saulo a los cristianos tuvo que desaparecer, y el rencor de Ananías hacia Saulo tuvo que desaparecer también. Y el versículo 17 debiera conmovernos, porque 3 días atrás apenas eran enemigos, y ahora Ananías va y le dice, fue cuando entonces Ananías entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Él ahora le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envió para que recibas la vista. Esto se llama transformación. Lo que el texto nos enseña es una transformación, es una verdadera conversión. Y el mismo Señor Jesús que transformó ese corazón de Saulo, tan lleno de odio, es el mismo que está aquí para transformar nuestra vida, transformar nuestros corazones. El mismo Jesús que capacitó a Ananías para perdonar a Saulo está aquí para capacitarnos y que podamos perdonar. Él nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos. Y la palabra dice que aunque hayamos cometido el más grave error y el más grave pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos y a darnos otra oportunidad. Ahora, después de todo, hubo gente que jamás perdonó a Pablo, a Saulo, ya después llamado Pablo. Hubo muchos que lo vieron como un traidor, y entre los cristianos muchos nunca creyeron en él, pero Jesús sí creyó en él. Así como Dios cree en ustedes y en mí, Dios cree que podemos cambiar. Dios quiere transformarnos a su imagen. Dios nos ayuda a pasar este proceso de transformación, de perdonar y de ser perdonados en el nombre del Señor. Amén.